Hola, buenos días. Doy gracias a Dios por un día más y por estar nuevamente en el canal de Sendero Victorioso. Sean bienvenidos a todas las personas que nos escuchan. En esta mañana les hablaré acerca del Evangelio según San Marcos en su capítulo 6 de los versículos 1 al 29. La palabra de Dios dice: Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Primeramente nos habla la incredulidad en Nazaret, la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Él salió de Capernaum y fue a ese lugar. Ahí la gente que le escuchaba no ponían en duda su sabiduría y las obras que él hacía. Pensaban que como el hijo de un carpintero podía llamarse o decirse hijo de Dios. Pensaban que no podía ser un gran maestro. Él se asombraba de ver a tanta gente incrédula en su propia tierra, tantito peor en su propia familia, porque ellos también dudaban. En ese lugar no pudo hacer muchos milagros porque la gente prefería tener a sus enfermos antes que ver a Jesús sanarlos. Eran personas que no tenían fe, por eso eran incrédulos. Lo mismo pasa hoy en día, que la gente ve tantas cosas que están pasando en el mundo y ni así se arrepienten de sus pecados. No se vuelven a Dios porque no creen, y Dios no dará por inocente a nadie. Por eso quiere que la humanidad sea salva, no quiere que nadie se pierda. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salir de ahí y sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí nos habla también de los 12 discípulos. El Señor Jesús empezó a enviar a sus discípulos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dijo que al salir no llevaran nada, únicamente lo necesario para el viaje donde Él les había mandado. La intención del Señor Jesús fue que sus discípulos aprendieran a confiar y a depender de Dios, pues Él supliría todas sus necesidades porque ellos eran unos servidores del Señor. Así nosotros debemos aprender a confiar en Dios en todas las áreas de nuestras vidas, llámese necesidades, enfermedades, economía, etc. Ante cualquier situación, debemos saber que Él obra conforme a su voluntad y que siempre está con nosotros. No hay nada que Él no pueda solucionar. Hay personas que se niegan a escuchar, y como el mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos, que en los lugares donde no eran bien recibidos, que sacudiesen el polvo que está debajo de sus pies y se retiraran. Por eso ellos eran muy cuidadosos al elegir el lugar donde se quedaban, y en los lugares donde ellos iban a predicar sobre el arrepentimiento, y ungían con aceite a los enfermos y ellos sanaban.
Hoy el Señor Jesús te quiere sanar de todas tus heridas. Quiere que tú seas salvo. Acéptalo. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo y oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de todos los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Cuando Herodes oye la fama del Señor Jesús, siente miedo, preocupación, culpabilidad por la muerte de Juan, porque él le dijo que era un pecado grave el haberse casado con la mujer de su hermano, porque estaba cometiendo adulterio, porque abandonó a su primera esposa por casarse con otra. Por eso lo encarceló y luego lo decapitó, porque Herodías, su mujer, era la más interesada en darle muerte a Juan. Y un día se le presenta una oportunidad. Cuando su hija danzó ante Herodes en una fiesta de cumpleaños, esto fue de su agrado y le prometió darle lo que ella pidiera. Entonces, aconsejada por Herodías, su madre, pidió en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Así terminó la vida y el ministerio de este gran profeta, que fue el primero en predicar sobre el arrepentimiento y acerca del reino de Dios. Cuando los discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo de Juan para ponerlo en un sepulcro. Fue grande su fidelidad por servir a Dios. Nada lo detuvo. Por eso estoy segura que él alcanzó la vida eterna, a diferencia de los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Un consejo, usted que me escucha: entregue su vida al Señor Jesús. No se rehúse, porque Él en su gracia lo perdone y viva una vida agradable delante de Él. Que Dios le bendiga. Amén.